Mujer, qué grande es tu fe. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió y encontró y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndala, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús les respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que decías. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es una alegría volverlos a tener aquí dentro del templo, a todos ustedes. Y Dios quiera que poco a poco nos vayamos incorporando a nuestros servicios regulares de la participación directa y más de cerca de estos sagrados misterios. Y pienso que cuando estamos lejos, probablemente a nosotros nos pasa también lo mismo que pasa a veces en la familia cuando los hijos se van un tiempo fuera de la casa. Tanto los hijos como los que están dentro de la casa empiezan a valorar lo que tienen de la casa, y los que están en la casa empiezan a valorar a los hijos que tienen fuera. Yo pienso que esa es la experiencia también que vamos teniendo nosotros los sacerdotes, y por eso le damos gracias a Dios por un lado, porque nos permite poco a poco irnos incorporando, pero otro lado también nos permite revalorizar lo que cada uno de nosotros es, como hijo, como hija de Dios, como miembro de la iglesia, y también lo que tenemos. Algunos testimonios que he podido escuchar también de algunos feligreses ha sido ese: Padre, no es lo mismo participar en la misa a través de las redes sociales o a través de la televisión que estar aquí dentro del templo. Esto nos ayuda también a revalorizar, ojalá nos ayude a todos, lo que tenemos y lo que somos dentro de nuestra iglesia. Así que bienvenidos nuevamente, y a todos ustedes que también están unidos con nosotros a través de esta transmisión. Dios quiera que les pueda conceder poco a poco irse incorporando los servicios religiosos, cada uno en su propia parroquia, en su propio templo. Queridos hermanos, este mensaje que el Señor nos regala para meditar en este 20º domingo del tiempo ordinario, recuerden que estamos en el ciclo A, y en el ciclo A, ¿qué evangelio es el que se reflexiona, se estudia, se medita? Según San Mateo. Es importante que ustedes sepan, para entender el evangelio de hoy, el contexto en el que se desarrolla esta escena. El evangelio de San Mateo es un evangelio que se escribe fundamentalmente o principalmente, los destinatarios son israelitas, judíos que se han convertido al cristianismo. Esto es importante entenderlo. ¿Para qué? Para entender la actitud de Jesús y el mensaje de Jesús. Porque es un evangelio que probablemente no sea tan fácil de digerirlo, sobre todo cuando vemos el tipo de respuestas que le da Jesús a esta mujer.
los judíos, los israelitas, a los que vivían en la región de Sirofenicia, que aquí se dice la Cananea, está utilizando Jesús una expresión de los cananeos, como decir los paganos, ¿no? Nosotros decimos hoy la gente mundana. Y entonces los israelitas, cuando se referían a ellos, tenían bastantes términos duros, tenían algunos términos fuertes para referirse a la gente pagana. Esto también ayudará a entender la frase que Jesús usa y la actitud que Jesús tiene y el mensaje que Jesús dirige, que no es tan duro como aparentemente parecería. Dice, en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Esto habla de la región en la que Jesús está, la ubicación geográfica. Una mujer cananea, miren ustedes, no dice una mujer que está entre la región de Sirofenicia, no, dice cananea, refiriéndose con ese término a una expresión bastante popular usada por los judíos para referirse a los paganos o a los mundanos. Una mujer cananea le sale al encuentro y se pone a gritar. Miren la frase que ella dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Esto creo que ayuda a entender algunas cosas. Primero, que es una mujer que tiene una hija, y como toda madre, si hay algo que le duele en el alma es ver que no puede ayudar a sus hijos. Y yo creo que este es un tema también importante para nosotros. Probablemente en el contexto de lo que estamos pasando en medio de esta pandemia, también ustedes los papás habrán notado algunas actitudes y comportamientos de sus hijos que a lo mejor producen mucho dolor a ustedes las madres, a ustedes los hijos. Y están haciendo esfuerzos por buscar la manera de cómo ayudarles a ellos. Pero ¿qué tipo de dolencia tiene su hija? Por lo tanto, esta es una mujer que no pide un favor para sí mismo, pide un favor para su hija. Aquí también vale la pena decir que los cananeos, ya entendiendo en este sentido cómo los israelitas los juzgaban a ellos los israelitas les decían estos perros también, usaban ese tipo de expresiones. Perros, bastardos, estos incrédulos, estos supersticiosos. Para nosotros también es importante entender esto. Era gente que creía fácilmente muchas cosas, sobre todo en espíritus, en transmigración de almas, en ese tipo de cosas, ¿no? Por eso yo pienso que es importante también entender el contexto, porque esto puede ser para nosotros muy actual. Hay mucha gente hoy que, si bien es cierto, dice, no, yo no tengo ninguna religión, ¿no? Pero si viene un compañero del trabajo, viene un amigo y le dice, mira, sóbate estas ramas y te vas a hacer una limpia, ¿no? Esto te va a traer buenas energías. Este otro habla de buenas vibras. Y ustedes escucharán hoy mucha gente hablando de vibras, hablando de energías. ¿Qué es eso? Eso es propio de una gente que tiene mentalidad pagana. Un cristiano puede estar hablando de vibras, de energías. No, señor, un cristiano no habla de vibras ni de energías, porque un cristiano sabe a quién está siguiendo, es a Jesucristo. Por lo tanto, un cristiano no habla ni vibras ni de energías. Un cristiano habla de la gracia de Dios. Nosotros los cristianos sabemos a quién nos dirigimos y a quién le pedimos. Nosotros no hacemos meditaciones poniéndonos en posición de loto y después respirando, y sabrá Dios hablándole a quien se imaginan, porque ni siquiera tienen dioses en concreto. Habla de siente la energía, siente las buenas vibras. Un cristiano no hace eso. Un cristiano sabe que tiene un Padre Dios, que tiene a Jesucristo, y a Él es a quien tiene que dirigirse. Esta mujer que se acerca a Jesús es una mujer que seguramente ya pasó por todas las vibras, por todas las energías, por todas las sobadas de ajo para poner. No estoy diciendo que eso es lo que hizo, a mí no me consta eso, pero estoy poniéndolo en el contexto para que nosotros lo entendamos hoy. Es una mujer que seguramente ya fue a que le leyeran las cartas, le leyeran la mano, que hicieran estas cosas, pero es una mujer que sabe
también que el demonio existe, y por eso viene ahí. Ella le dice: mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Hay gente que sabe que el diablo existe, y sin embargo sigue pensando: yo no tengo ninguna religión. Nosotros los cristianos católicos tenemos que estar firmes y claros en esto. Un cristiano tiene que seguir a Cristo. Un católico tiene que seguir a Cristo, tiene que seguir a Dios. Esto es importante porque esto ayuda a entender la actitud de Jesús, que por un lado va a ser de ayudarle a esta mujer, pero por otro lado va a ser de catequizar. ¿A quién? A sus discípulos. Los milagros que Jesús hace, esto también es importante entender. Jesús no hace milagros para que la gente simplemente lo use. De hecho, hay muchos pasajes donde Jesús se rehúsa a eso, a que lo miren como el milagrero. Recuerden ustedes el pasaje donde después de haber dado de comer más de 5,000 hombres, como decía el Evangelio hace 2 domingos o 3, después la gente lo andaba siguiendo. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes no me siguen sino porque comieron hasta saciarse. Jesús no quiere que ustedes y yo lo usemos. Sin embargo, puedo decir, queridos hermanos, que hoy hay mucha gente que cree en Dios, que lo siga a Jesús, no porque les interesa convertirse, no, les interesa usarlo, que les traiga milagritos, que les cuide del COVID, que les cure del COVID, que les cure del cáncer, que les cure eso. Andan buscando los milagros de Jesús y no andan buscando a Jesús de los milagros. Cuando usted busca solo un milagro de Jesús, se queda con una partecita de lo que es Jesús y de lo que su poder tiene. Pero cuando usted se queda con Jesús, entonces usted se va a quedar con los milagros que Él pueda hacer por usted tantas cuantas veces usted lo necesite. Esa es la diferencia. Es como digo, una cosa es que a usted le vayan a dar, el gobierno le mande un bono, le mande un chequecito, pues bueno, es algo. Pero si usted, el gobierno, le da un trabajo, ya no tiene solo un chequecito, tiene muchos chequecitos. Esto es más o menos una comparación. Y esta es la invitación que yo tengo para ustedes. No busquen los milagros de Jesús, hermanos. Busquen a Jesús, que no solo hace milagros. Jesús enseña, corrige, guía. Y esta es su oportunidad para estar en su casa capacitándose, entrenándose. Yo durante todo este tiempo he hecho muchas charlas, muchas catequesis, para que la gente purifique esa idea contaminada y utilitarista de Dios. Le dice esta mujer, miren usted, la mujer grita, pero su grito es un grito de fe, es un grito de esperanza, es un grito de caridad porque quiere ayudar a su hija. Esto es interesante también. Yo sé que hay muchas mujeres que gritan, no sé si todas de fe, pero que gritan, gritan. Desde la cocina ellas se paran y de ahí mandan, ¿verdad? Bueno, ojalá que aprendamos de esta mujer a gritar, pero gritar de fe, gritar de esperanza. De manera que gritar no está mal, hasta el padre Agila grita, ¿verdad? Bueno, grita de fe esta mujer y le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ustedes se preguntarán, bueno, si es una mujer cananea, es una mujer pagana, ¿cómo sabe de Jesús? Ah, eso es interesante. ¿Por qué esta mujer cananea va al encuentro de Jesús? ¿Por qué? Porque gracias al testimonio de otros que cuentan quién es Jesús, las obras que hace Jesús, los milagros que hace Jesús, gracias a eso otra gente conoce a Jesús. Es decir, a esta mujer la fe en Jesús le viene por el oír. Por eso yo suelo decir, hablen, compartan lo que ustedes saben. Porque hay mucha gente desorientada y desubicada que anda creyendo en energías, en buenas vibras, en esas cosas. Porque no hay gente ubicada que las orienta, que las ayuda.
Señor Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contesta, Jesús la ignora. No le dice una sola palabra, pero miren ustedes aquí un detalle. Los discípulos se acercan y le ruegan, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Miren ustedes este detalle de los discípulos. Sabían que era una mujer mundana, pagana, pero grita de tal manera que seguramente, probablemente el grito de esta mujer les está molestando a sus discípulos. A tal punto que ellos deciden interceder por ella para quitársela de encima. Bueno, no lo sé. Pero esto también ayuda a ustedes y a mí a ser solidarios, a no desentendernos del problema de los demás. Atiende a la que viene gritando detrás de nosotros. Miren lo que les contesta Jesús. Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Les decía que es importante entender el contexto del Evangelio de Mateo porque está dedicado a judíos que se convierten al cristianismo. ¿Qué quiere decirles con eso Jesús? Primero los de la casa. Con eso estaba reafirmando, con esa respuesta, de que primero son los del pueblo de Israel. Y dentro del pueblo de Israel a los que están apartados, es decir, a los que no están aceptando que Cristo es el Mesías. Con eso los discípulos también tienen la idea, primero es nosotros. No es como si a nosotros nos dicen, bueno, pues ya va a salir la vacuna del COVID y el gobierno de los Estados Unidos dice, primero vamos a, antes que exportar, vamos a abastecer a nuestra población, para poner un ejemplo. Y así hace cada presidente. Está buscando ¿qué? Conseguir las vacunas necesarias para su población, para proteger a su población. Este mensaje es un mensaje también esperanzador para el pueblo de Israel. Pero también es un mensaje para fortalecer la fe de esta mujer, para descontaminar la fe de esta mujer. ¿Cómo se descontamina la fe? ¿Cómo se purifica la fe? En las adversidades. Yo suelo decir, ¿dónde se conocen los verdaderos católicos? Los verdaderos cristianos. Espere que le vengan los problemas y ahí usted los verá. Ahí se ven los verdaderos cristianos. Porque ser católico, ser cristiano, cuando todo está bonito, cuando usted le pide a Diosito que le dé un trabajo y sacataplum, al otro día se lo da. Le vino cáncer a su abuela, le pide a Diosito que le canse el cáncer, sacataplum, le soluciona el problema de su abuela. Usted dice, ¡ay, qué maravilla! Pero qué difícil es perseverar en la fidelidad a Dios cuando le pides algo y no te lo da. Hay gente que a veces se pone a renegar. A mí Dios no me quiere. A mí Dios no me pela. A mí Dios me ignora. A mí nada. Y entonces, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Está purificando la fe de esta mujer. Ayudándole a ¿qué? A desarrollar alta tolerancia a la frustración. Para ver si fácilmente renuncia. Por eso yo suelo incluso a los padres decirles, no les den todo a sus hijos, ni cuando ellos piden, ni cuando ellos piden. Déles cuando usted vea que efectivamente lo necesitan. Y prepárese porque eso no va a agradar a muchos hijos. Solo le van a entender cuando ellos ya sean grandes. Ella se acercó entonces a Jesús y miren la actitud de ella. Postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Ya no le dice, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Se postra y le dice, Señor. Decirle Señor, ¿sabe qué significa? Un acto de reconocimiento que Él es Dios. Y postrarse significa adorarle. O sea que esta mujer hizo algo ya mucho más profundo.
su actitud, su gesto. Pero eso no convence a Jesús. Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Esta expresión perritos también es interesante analizarla. Ya les dije que los israelitas o los judíos decían a los cananeos perros, o perros, sí, así. Pero aquí habla de perritos. ¿Quiénes son los perritos? Las mascotas. ¿Y dónde están las mascotas? Dentro de casa. ¿Y qué hacen las mascotas muchas veces? Se comen las migajas. Esto es interesante porque esto también deja entrever, por un lado, que Jesús les está diciendo a los discípulos que también la salvación viene para ayudar ¿a quién? A los paganos. Que la salvación es universal, que Dios no es egoísta. Y esta mujer, miren lo que les dice. Él les dice, no está bien quitarles el pan, le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Es decir, tú estás pidiendo que yo quite los milagros a los míos para dártelos a ti. Y mire lo que le dice Jesús, lo que le dice esta mujer a Jesús. Es cierto, ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué hermosa respuesta. Una respuesta propia de una mujer humilde, sencilla, con una fe grande, con una convicción grande, con perseverancia, con firmeza, pero con sencillez, con humildad. La humildad y la sencillez no están divorciadas de la firmeza. Entonces Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. ¿Cómo se demuestra o cómo se muestra una fe madura, una fe fuerte, una fe sólida, una fe grande? En las actitudes. No es solo en el saber. Hay gente que sabe mucho, pero tiene una fe de perro. ¿Cómo se mide la madurez de la fe? Hay una virtud especial que Jesús la resalta aquí. ¿Cuál es? Adivinen. Pero me hablan así como que andan con miedo, como que contestar les va a dar el COVID. La humildad. La humildad. Si usted puede quedarse con este mensaje, quédese con solo este mensaje. Un cristiano, una cristiana de fe madura, es un cristiano y es una mujer que ya ha adquirido la virtud de la humildad. Fíjense ustedes, yo estaba esta semana leyendo algunas notas de la Madre Teresa de Calcuta. Y esta mujer, Premio Nobel de la Paz, 1979, una mujer muy humilde. De hecho, decidió servir a los pobres entre los más pobres. Hubo alguien que le dijo, Madre Teresa, pero ¿no cree usted que es mejor enseñarles a pescar y no darles el pescado? La típica frase, ¿verdad? Ella dijo, pero es que lo que pasa es que a quienes yo ayudo no pueden ni levantarse, no pueden ni caminar, ¿cómo van a pescar? Así que yo les voy a alimentar, les voy a dar de comer y cuando ya puedan levantarse les voy a mandar donde usted para que les enseñe a pescar. Así le contestó al periodista. Lean la vida de los santos ahora que tienen más tiempo y se van a dar cuenta cosas impresionantes. La Madre Teresa era una mujer muy humilde, pero no me lo crean a mí. Escuchen los testimonios de las hijas de la caridad, las monjitas. Dicen que era una mujer muy estricta, exigente, con las que decidían entrar a ser misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí tienen ustedes el ejemplo de una mujer cananea, pagana,
De hecho, los estereotipos, los judíos tenían mala idea de los paganos, de los cananeos, como mucha gente tiene de los hispanos, como mucha gente puede tener de los mexicanos, de los ecuatorianos, de los salvadoreños, de los otros de los norteamericanos. Pero es que la conducta de nosotros no depende de la tierra donde hemos nacido, porque resulta que ni usted ni yo hemos escogido el lugar donde vamos a nacer. El responsable de nuestra conducta no es la tierra donde hemos nacido. Yo a veces cuando me preguntan, Padre Gila, ¿y usted dónde es? Digo, yo soy de Ecuador sin culpa ninguna. Claro, yo no decidí nacer en el Ecuador. Yo tengo que aprender a ser responsable de mi conducta donde quiera que me encuentre. Donde quiera que me encuentre. Y eso es lo que está demostrando esta mujer. Porque no está en su región, está frente a Jesús. Eso es lo que cuenta. Tienen ustedes aquí el ejemplo de una mujer que, a pesar de ser de la propaganda de los cananeos, una mujer de fe madura, caritativa porque pide ayuda para sus hijos, firme, perseverante, gritona, pero humilde. Así que felicidades a los que gritan, pero de fe, ¿no? Algunas gritan de rabia, de odio. ¡Te odio! Hacen sus berrinches ahí. Cambien esos gritos por gritos de fe, por gritos de humildad. Queridos hermanos, continuemos en esta actitud de aprender a la luz de la palabra de Dios estas cosas maravillosas, estos ejemplos prácticos y practicables. Y ustedes en su propia casa se han de dar cuenta quién es el que más se destaca por la humildad y también quién es el que más se destaca por ser el soberbio, el arrogante, el presumido, la presumida, etc. A esos tales les decimos conviértanse. Y a los que son sencillos y humildes, pacientes y perseverantes, manténganse en eso. No se arrepientan de eso, solo perseveren. Jesús reconoció en esta mujer que su fe era grande, por eso, porque no cedió a las adversidades que encontraba en el camino. Que María nuestra Madre, de quien ayer hemos celebrado esa fiesta de la Asunción de nuestra Madre, interceda por ustedes y por mí, que así sea.